la vista ya me estaba fallando un poco. No alcanzo a ver muy bien, pero bueno, dice la palabra, capítulo 9, versículo 26. Vamos a leer un versículo ahí, hermanos, que dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, dice, no creyendo que fuera discípulo. Hermanos, algunos me conocen, a otros no me conocen. Yo conozco a algunos hermanos, algunas hermanas los conozco, pero ya estoy también conociendo a otros hermanos. Mi nombre es Axel Sunum, venimos de Atlanta con los hermanos, el hermano Lucas, el hermano Baldomero y el hermano Salomón. Hermanos, pues es también la primera vez que hago este púlpito, hermanos, y lo hacemos en el temor del Señor. Buscamos, hermanos, por favor, carta a los Tesalonicenses. Carta a los Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Busquemos ahí su capítulo 5. Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a dar lectura ahí del 1 en adelante. Dice así de la siguiente manera, carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad en la tierra, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en parto, y no escaparán. Por los versículos que hemos leído, hermanos, que Él nos ayude a meditarlos en su santa palabra. Hermanos, dice aquí la palabra de nuestro Dios, pero dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. Hermanos, nosotros conocemos, hermanos, los tiempos que estamos viviendo. Ayer escuchábamos la predicación del Santo Evangelio. No sé, tal vez algún amigo, alguna persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, tal vez se ofende, tal vez no le gusta, tal vez se molesta, porque se habla del infierno, se habla de la fornicación, del adulterio, pero también se habla de un lugar que el Señor fue a preparar para nosotros. Pero mire, tal vez usted se molesta, no es nuestra intención. Es un mandamiento que el Señor ha dejado, que se predique el Evangelio. Cuando nosotros leemos carta a los Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo dijo: yo mismo, dice, quisiera ser anatema por amor de mis hermanos. Dice que son de mi sangre. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos nuestros familiares. Aún tenemos nuestros hijos que no son hijos de Dios. Tenemos nuestros tíos, nuestros abuelitos, nuestros hermanos en la carne. Pero la palabra de Dios así dice, hermanos, que se predique tal y como es. Pero mire, dice, pero acerca, dice, de los tiempos, dice, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, dice, que yo, dice, os escriba. Hermanos, cada tiempo
cada generación ha vivido su tiempo. Y nosotros los tiempos que estamos viviendo, y no lo decimos en vano, que son los últimos tiempos. Hermanos, pero el pecado se ha aumentado, la desobediencia se ha aumentado. Platicábamos, hermanos, comentábamos con unos hermanos tantito, que miren, muchos y casi todos de nosotros, tal vez, no sé cuál es su posesión de cada uno de nosotros, pero podemos decir de nosotros que emigramos de Guatemala a México, de otros países. Mire, crecimos en la pobreza, unos más pobres que otros, pero ¿sabe qué? Hubieron principios y nos hicieron hombres de bien. Ahora, si nosotros no queremos ejecutar esos principios que a nosotros nos dejaron, ¿culpa de quién es, hermanos? Es culpa de nosotros. Porque a cierto tiempo, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un conocimiento que es bueno y que es malo. Ahora depende de nosotros qué camino vamos a seguir. Si vamos por el camino o los principios buenos que nos dejaron. Hace muchos años yo estaba pequeño, no me acuerdo qué edad, tal vez 7 o 8 años. No me acuerdo quiénes estaban conmigo, pero mi padre nos dijo, hijos, mi padre usó esta expresión, dice, yo ya agarré mi maleta, dice, mi carga, y voy camino al cielo. Ahí ustedes, dice, si lo quieren seguir o no lo quieren seguir. Hermanos, con sus pocas palabras nos dejaron, hermanos, principios. Pero mire, dice la palabra que acerca, dice, de los tiempos y de las ocasiones, dice, no hay necesidad, dice, de que yo os escriba. Nosotros sabemos de los tiempos que estamos viviendo. Pero mire, sigue diciendo, hermanos, el siguiente versículo dice, el 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, dice, vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, hermanos, ¿para quién es esto? Hermanos, entre la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia son dos cosas diferentes. Hermanos, dice, porque vosotros, dice, sabéis perfectamente, dice, sabéis perfectamente, dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermanos, ¿quiénes saben el día y la hora que el Señor Jesucristo regresará por su amada iglesia? Dice que ni aún los ángeles, dice que tienen ese conocimiento, hermanos, sino dice que está en la sola potestad del Padre. Y ese tiempo, hermanos, está cerca. Ayer escuchábamos, hermanos, que el día de mañana no es de nosotros. Y así es, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios, como iglesia, decimos, hermanos, y podemos decir que para nosotros no hay un mañana. Pero para aquellos que no tienen al Señor Jesucristo en sus corazones, sí hay un mañana. Porque si el Señor Jesucristo viene en esta noche, nosotros nos vamos con el Señor. Pero ¿qué va a ser de usted, estimada persona, que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón? Usted, estimado hermano, que se ha alejado de los caminos de Dios.
Estimada hermana, que usted también se ha alejado de los caminos de Dios. Usted sí tiene un mañana, pero ni Dios ni nosotros lo queremos. Por eso se predica, hermanos, se predica el Evangelio. Ayer escuchamos, si alguno desea reconciliarse, puede reconciliarse. Por eso se predica la reconciliación, estimada hermana, estimado hermano, que usted se ha alejado de los caminos de Dios. Pero mire, sigue diciendo el otro capítulo, el otro versículo, dice el 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no, dice, escaparán. ¿Quiénes van a hacer esto, estimados hermanos, estimadas personas que están en medio de nosotros? ¿Quiénes van a ser estos que van a decir, que van a pronunciar, que dice que cuando digan paz y seguridad en la tierra, paz y seguridad, entonces dice vendrá sobre ellos destrucción repentina? Podemos nosotros pensar que aquí hay dos grupos. Y no vamos a decir que un grupo es mejor que el otro, o que un grupo va a tener más privilegios. No. Pero podemos nosotros pensar que cuando ellos digan paz y seguridad en la tierra, mire, hay muchas personas que no solo no creen en Dios, sino que niegan también que hay Dios. Nosotros podemos pensar que ese es un grupo, pero leamos nosotros, busquemos para pensar en un grupo de estas personas, busquemos por favor el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 13. Pensemos en estos dos grupos, capítulo 13 de Lucas, y su versículo 24, capítulo 13 y versículo 24, dice la palabra de la siguiente manera: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, dice, y no podrán. Mira, estimadas personas que están en medio de nosotros, este es un grupo, podemos decir nosotros, de personas, y son los que están en medio de nosotros, que están escuchando la palabra de Dios, que sin duda cuando están en su lecho, en su cama, como escuchábamos ayer, tal vez en su lecho de dolor, en su angustia, en su preocupación por las cosas que están sucediendo en su vida. Y sin duda usted se levanta y dice, o en ese momento, este fin de semana voy a arreglar mi vida con el Señor. Pero mire, llega el fin de semana y una amistad lo invita, vamos a tal lugar. Y usted, en vez de venir a este lugar, agarra para otro lugar y se le olvida la promesa que ha hecho con el Señor. Se le olvida la promesa que ha hecho en su corazón. Y esto es un grupo de las personas que se van a quedar cuando el Señor Jesucristo venga por su amada iglesia. Mire, sigue diciendo el 25. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Mire cómo dice la palabra, cómo va a escuchar usted, estimada persona.
Y nosotros no queremos ni Dios quiere, porque dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino dice que todos procedan a un arrepentimiento. Esperemos que usted no sea parte de este grupo de personas, aquellos que cuando van a decir, mire, dice, entonces comenzaréis a decir, el 26 dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas, dice, enseñaste. Dice el 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, dice, hacedores de maldad. Mire cómo Dios, estimadas personas, va a responder a este grupo de personas. Como decía, hay dos grupos de personas. Hay unas personas que si el Señor Jesucristo viene en esta noche y usted no arregla su vida con el Señor, usted se va a quedar y va a ser lamentable. Dice que correrán de mar a mar buscando palabra de Dios, dice, y no la hallarán. Pero hoy, estimada persona, usted tiene tiempo, tiene esa oportunidad. Es parte de una decisión que usted tome. Nosotros, los hermanos que estamos en este lugar, los que por la gracia de Dios nos ha dado estar enfrente de una obra, hemos escuchado hermanos y hermanas que han venido diciendo, ya estuvo con esta vida de pecado, vamos a servirle a Dios. Mire, es cuestión de decisión, que usted tome su decisión. Pero busquemos otro versículo ahí en Lucas capítulo 12, ahí atrasito, capítulo 12 y versículo 9, dice la palabra, capítulo 12 y versículo 9, dice la palabra de la siguiente manera: os digo que todo aquel que confesare, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también dice el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero dice el 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante, dice, de los ángeles de Dios. Mire, estimada persona, en su corazón creemos que usted no niega que hay Dios. Usted sin duda cree que el Señor Jesucristo vino a dar su vida por todo el mundo. Usted no lo niega. Pero si usted no acepta al Señor Jesucristo en su corazón, estimado hermana, estimada hermana, si usted no se reconcilia con el Señor, usted se va a quedar y va a ser lamentable para usted. Pero por eso dice que la palabra dice que llega a tiempo, dice, y fuera de tiempo. Y en esta mañana la palabra está llegando. Busquemos por favor Mateo el Evangelio. Busquemos Mateo el Evangelio, su capítulo 24. Y vamos a dar lectura en el versículo 36. Mateo capítulo 24 y su versículo es 36. Dice la palabra de la siguiente manera: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire, esta es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Dice, pero el día y la hora, dice, nadie lo sabe. Dice, ni aún los ángeles, dice, de los cielos, sino, dice, solo, dice mi Padre. El regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en la sola potestad de nuestro Dios. Pero sigue diciendo el 42, mire, del mismo 24, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, dice, y no dejaría minar a su casa. Por tanto, dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. Estimadas personas que están en medio de nosotros, así como nosotros, hermanos, como nosotros, hijos de Dios, dice la palabra, porque también vosotros, dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá a la hora, dice, que no pensáis. Hermanos, hermanas, estimado pueblo del Señor, para nosotros, hermanos, como escuchamos también ayer acerca de la muerte, nosotros todos sabemos que vamos a morir, pero nosotros sabemos que la muerte está a 20 o 30 años de nosotros, pero eso no es cierto. Dice que nosotros a un paso tenemos la muerte. Dice que Dios nos puso los límites de los cuales nosotros no vamos a pasar. ¿Y cuáles son los límites que Dios nos ha puesto de vivir sobre la faz de esta tierra? Nadie lo sabe. Nosotros, cada uno de nosotros, no lo sabemos. Y también la exhortación es así para nosotros también, los hijos de Dios. Dice también vosotros, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá a la hora que nosotros, dice, que no, dice, pensáis. Todos nosotros lo pensamos de 20 a 30, 60 años. Ese es nuestro pensamiento. Pero dice la palabra de Dios que dice que sus pensamientos o nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hermanos, no tomé la hora, no sé cuánto tiempo tengo, me van a perdonar. Pero busquemos, hermanos, busquemos Lucas capítulo 12. Busquemos Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12 y vamos a leer el versículo 31, 35, perdóname, en adelante. Lucas 12, el Evangelio de Lucas capítulo 12 y versículo 35 dice la palabra de la siguiente manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue, dice, y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, diciendo, digo, vamos a repetir el 37, dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, dice, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ciñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá, dice, a servirles. Mire, dice, está, dice, ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas, dice, encendidas. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra.
Estimadas personas que están en medio de nosotros, regresemos por favor allá donde comenzamos. Regresemos ahí a la primera carta de los Tesalonicenses. Primera carta de los Tesalonicenses, su capítulo es 5, y sigue diciendo la palabra, mire, de la siguiente manera. Ya leímos el 3, donde dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, dice, no escaparán. Sigue diciendo el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda, dice, como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, dice, de noche se embriagan. Y como escuchábamos en la palabra, no está hablando de un dormir material, sino está hablando de dice que el Dios de este siglo, dice que ha cegado el entendimiento de los hombres, para que no les resplandezca, dice, la luz, para que no les resplandezca la verdad. Estimadas personas, dice, mire, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, dice, de noche, dice, se embriagan. Fíjense que si nosotros pensamos, estimadas personas, decíamos hace un momento que tal vez alguno de ustedes se ha molestado, tal vez alguno de ustedes no sé qué ha pensado cuando se predica el Evangelio, cuando se exhorta al pueblo. Tal vez le duele en su corazón, tal vez usted sale ofendido porque se habla del juicio venidero. Tal vez, estimada persona, usted se molesta. Nosotros sabemos, los ministros, que son 30 minutos que debemos de ministrar. Pero fíjese que cuando tal vez usted mira que el predicador se ha pasado 3 minutos o 2 minutos, y usted dice, ¿a qué hora se va a bajar el predicador? Tal vez usted se molesta. Pero cuando usted está tal vez en un campo de fútbol, no lo sabemos, en algún lugar social donde usted se desenvuelve, mire, usted ahí dice, sí se puede, queremos más, que entre la noche no hay problema. Pero cuando se predica la palabra de Dios, a veces decimos, ¿a qué hora se va a bajar el predicador? Ese sonido de la bocina es muy fuerte. Pero cuando llega, mire, el fin de año, se echan cohetes o bombas, no sé cómo se le explica, mire, y usted dice, échele más. Si usted tiene dinero, gasta su dinero. Pero cuando el sonido a veces del aparato es muy fuerte, a veces nos molesta. Pero terminemos, hermanos, terminemos ahí. Dice la palabra, mire, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar a salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que murió por nosotros, para que sea que vivamos, que velemos o que durmamos, dice, vivamos, dice, juntamente con Él, por el cual asimismo unos a otros, dice, edificaos unos a otros, así como dice, como lo hacéis. Estimadas personas que están en medio de nosotros, los animamos, agradecemos que usted
tome su tiempo y que venga a este lugar. Pero mire, tome una decisión en su vida, porque el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está más cerca de que cuando creímos. En esta mañana este ha sido el mensaje, y por las palabras que hemos leído, que las bendiga en nuestros corazones. Amén. En esta hora, hermanos, gracias Señor por el tiempo, por la salud, por la vida que Dios nos ha dado. Estemos contentos, hermanos, hermanas. Sirviendo al Señor, hermanos, es hermoso. No hay otro más, hermanos, servir al Señor. Porque Él nos da todo lo que tenemos, hermanos, son regalos de Dios. Hermanos, vamos a tomar unos minutos nomás, hermanos. Leemos el Evangelio de Lucas. En esta hora, hermanos, nosotros estamos contentos de estar en este lugar. Pero, hermanos, la palabra del Señor, vamos a leer, hermanos. Cada palabra, hermanos, que está escrito en la palabra de Dios, en este libro, hermanos, es la palabra de Dios. Muchas veces hablamos, hermanos, un mensaje sencillo del Señor. Pero es la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no es mayor, menor, es igual todo. En nuestra mente, hermano, el mensaje es sencillo. Pero si es la palabra de Dios que estamos leyendo, hermanos, es de Dios, no es de nosotros. Hermanos, Lucas 12. Un versículo lo voy a tomar ahí, hermanos. El 37. Hemos escuchado, hermanos, pero vamos a meditar. Dice la palabra del Señor, no es de nosotros, es de Dios. Bienaventurado aquel siervo, los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto os digo que señalará y querrá que se siente en la mesa y vendré a servirles. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta hora de la mañana, hermanos. Aquí vamos a ver la palabra del Señor, hermanos, que dice: bienaventurado aquel siervo. Y todos nosotros, hermanos, somos siervos del Señor, ¿o no, hermanos? Hemos querido el Señor, siervos y siervos. Porque hemos querido el Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a ver en este versículo, hermanos? Dice que, hermanos, el Señor ahora en el tiempo que estamos, hermanos, nosotros servimos a Dios, hermanos. Buscamos a Dios. Trabajemos en la obra, hermanos. Porque quiere, hermanos, dice que el Señor un día nos va a servir a nosotros. ¿Quién quiere, no? ¿Quién no quiere, hermanos? Lleva unos restaurantes, hermanos, cuando te dan el menú y te sientas y dices qué quieres y qué sirve. Y los meseros llegan a decir, ¿qué necesitas más? Decimos, queremos una orden de salsa, una orden de chile, ¿verdad? Todos preguntamos. Y nos lleva, hermanos. Ahora, hermanos, no quiere un día que el Señor te va a servir, hermanos. Yo sí. Yo sí, hermanos. Ese es el anhelo mío. El día el Señor que me va a servir. Por eso aquí vemos, hermanos, bienaventurado aquel siervo.
Un día el Señor nos va a servir a nosotros, hermanos. Pero ¿cómo? Nosotros primeramente vamos a servir al Señor, hermanos. Por eso, jóvenes hermanos, trabajemos en la obra. Un día vamos a recibir, hermanos. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo, cuando el Señor venga, se sentará en la mesa para servir. ¿Cuándo va a ser eso, hermanos? ¿Cuándo va a ser eso? Hoy y mañana. El Señor viene por nosotros hoy. Vamos allá con el Señor. Vamos a entregar cuenta también, hermanos. ¿Qué hicimos? ¿Hicimos bien o hicimos mal? Vamos a entregar cuenta, hermanos. Por eso, hermanos, aquí la palabra dice, hermanos, para nosotros, que ahora el tiempo de nosotros, hermanos, es servir al Señor hoy. Estamos en vida. Miramos bien, así, hermanos, ya no alcanzamos a ver así, hermanos, la edad. Tu servidor también, hermanos, ya las letras como que se pone oscuro y se pone claro en un rato. Pero, hermanos, servimos al Señor porque es el tiempo, hermanos, que estamos hoy en vida, jóvenes. ¿Cómo amamos al Señor, hermanos? Jóvenes, amamos al Señor, hermanos. Si amamos al Señor, estamos trabajando, ¿no, hermanos? Mira, leemos ese versículo, hermano, está en Salmos, su número 100. Aquí, hermanos, el Señor dice que, hermanos, Él nos va a servir. Ahora nosotros servimos a Dios hoy, jóvenes, hay fuerza. Hoy nosotros vamos a trabajar y servir al Señor. Un día Él nos va a servir, hermanos. Vean, hermanos. ¿Quién no va a querer, hermanos? Yo sí. Pero leemos, hermanos, Salmos número 100. Leemos este versículo, hermanos. ¿Cómo servimos al Señor? Salmos número 100, el verso 2. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia. Dice, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Mira, hermanos, ¿cómo vamos a servir al Señor? ¿Contento, alegre? ¿O cómo venimos en el culto, hermanos? ¿Cómo servimos a Dios, hermanos? ¿Con tristeza? Servir a Jehová con alegría. Hay una alegría en nuestro corazón, hermanos, servir al Señor. Yo decía a los hermanos, que me he dicho allá, hermanos, es hermoso servir al Señor. Yo estaba viendo aquel hombre, hermano, dice que 20 años trabajó por la Habana. ¿Y qué pasó en ese momento, hermanos? Él dijo, 20 años he trabajado por ti, dijo él. Ninguno de tus ovejas cortaron, ninguno de ellos comía. Grande bendición, hermano, servir a Dios. Y estaba viendo, otro hombre dijo, también hay genes, cuando él dijo, José dijo, mi padre Abraham, Isaac, aquellos tiempos, dijo, pero tú estabas conmigo aquel tiempo y tú estás conmigo hoy y para siempre, dijo él. El Señor está con nosotros, hermanos. Pero ¿cómo, hermanos, servir al Señor, trabajar en la obra, obedecer los mandamientos? Por eso Jesús dijo, hermanos, en el Evangelio de Juan 8:29, dijo, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo hago todo lo que Él agrada a mí, hermanos. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Mi Padre no me ha dejado solo. Dios nunca nos deja, hermanos, cuando nosotros obedecemos los mandamientos. Cuando nosotros caminamos en el camino del Señor, Él nunca nos deja, hermanos. Tal vez tu padre, tu madre, como dijo Isaías, están abandonados, pero yo nunca te voy a dejar, dijo el Señor. Por eso, hermanos, servimos al Señor, hermanos, con alegría, caminamos en la presencia del Señor, venimos, hermanos,
no ponemos excusa, hermanos. A veces ponemos excusa, hermano, para servir al Señor. No, hermanos. No. Ahora buscamos Génesis, hermanos. 29. Me dije que voy a agarrar pocos minutos, hermanos. Hay muchos textos que podemos leer, hermanos, pero también hay norte, hermanos. Génesis, hermanos, 29. Este versículo, hermanos, vamos a ver por qué, hermanos, nosotros servimos a Dios con alegría, porque lo amamos, ¿verdad? Yo le pregunto a ese lado al joven, ¿te ama Dios? En este lado, ¿te ama Dios, hermana? Si ama a Dios, trabajemos en la obra. Buscamos al Señor. Génesis 29, 18, 3 versículos, vamos a leer ahí. Y Jacob amó a Raquel, dijo, yo he servido 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor que te le doy a ti que no le doy a otro hombre, quédate conmigo. Viene el 20. Así sirvió Jacob por Raquel. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció pocos días porque la amaba. Miren, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, amar al Señor. Cuando nosotros viajamos, hermanos, las reuniones hacemos 28 horas, no sentemos, hermanos, no se sientan, sentimos y ya estamos ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque le amamos a Dios. Porque Él va con nosotros, no, hermanos. Muchas veces decimos, hermanos, está lejos. Decimos, hermano, allá en Houston estamos lejos, allá. Todos dicen, están lejos. Nadie quiere ir allá. ¿Por qué, hermanos? ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? ¿Por qué el hombre dijo, pocos días? Para mí es poco día, dijo 7 años. ¿Por qué, hermano? Porque él amaba. Si nosotros amamos a Dios, hermanos, no hay excusa, hermanos, servimos al Señor. No le estoy regañando, hermanos, estamos enseñando la palabra. Mire, hermanos, ¿qué dijo el 7, el 20? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, le pareció pocos días, porque le amaba. Qué hermoso, hermanos, amar al Señor. Cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, no ponemos excusa. No ponemos excusa, hermanos, decimos que y tantas cosas. Cuando nosotros amamos a Dios, no hay excusa, hermanos. ¿Por qué? Porque le amamos a Dios. Aquel hombre dijo, 7 años es poco. ¿Y por qué, hermanos? Yo estaba pensando el 19, ¿por qué dijo Labán? A Jacob dijo, mejor quédate, te la voy a ayudar a ti. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dijo así? Porque era hombre trabajador, hermanos. ¿Quién quiere tener un nieto, hermanos, trabajador? Yo sí quiero. ¿Quién quiere una nuera trabajadora que hace una tortilla hecha a mano? ¿Quién quiere? Yo quiero. Sí, hermanos. Por eso, hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos a trabajar. A muchas juventudes ahí, hermanos, nomás están caminando y las hermanas trabajando. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Hay jóvenes, hermanos, que tienen 16 años, ni puede hacer una tortilla, hermanos. Sí. Por eso, hermanos, la culpa no son ellos, hermanos, somos nosotros porque no le enseñamos. Dijo mi hijo, ese es el heredero, no hay otro. No, hermanos, enseñamos. Se enoja, pero vamos a estar con ellos. Por eso, ¿por qué dijo él, hermanos? Dijo él, te le doy a ti, quédate conmigo. ¿Por qué le dijo, hermanos? Porque el hombre era trabajador, hermanos. Trabajó 20 años, ¿verdad? Dice que ninguna de las ovejas abortaron. ¿Por qué, hermanos? Ninguna de las ovejas abortaron. No comí carnero de tus ovejas, dijo. Pero este hombre también, hermanos, es ingrato, dijo. Cambió su salario.
Dice que amé 10 veces al año de aquel hombre, hermanos. También, hermanos, si los hijos trabajan, también necesitan algo, hermanos, comprar su ropa, comprar algo para ellos. Por eso, hermanos, encontramos aquí 7 años, hermanos, dijo, es poco para mí, porque él amaba a aquella mujer. Y nosotros amamos a Dios, hermanos, no pongamos excusa, hermanos, jóvenes. Buscamos al Señor, trabajemos en la obra. Hoy nos toca trabajar, hermano, un día el Señor nos va a servir a nosotros, hermanos. Trabajemos, jóvenes. Hay hombres, hermanos, que sí tienen tiempo de venir al culto, hermanos, y no quiere venir. Nosotros, hermanos, no estamos quejando, no. Tenemos familia, estamos trabajando solos. Hagamos todo el gasto. Pero aquí estamos, hermanos, no quejamos, porque Dios nunca nos va a dejar, hermanos. ¿Qué han dicho, hermanos? No voy a comer yo, no. Dice que Dios, hermanos, dice que Él da alimento a los sabes. Si nosotros amamos a Dios, hermanos, Dios nunca nos va a dejar. Buscamos al Señor, hermanos. Hay más textos, hermanos, pero aquí no voy a quedar. Por la palabra que hemos leído, hermanos, que el Señor nos diga su palabra en nuestros corazones en esta hora de la mañana, hermanos. Amén.